Hoy tengo la responsabilidad de traer el tema de esta primera sesión, que es la santificación, como Dios nos santifica. No solamente como Dios nos hace nacer de nuevo, sino que esa salvación viene acompañada con santificación. Pero antes de decirle dónde abrir sus Biblias, déjeme contarle algo breve acerca de mí. Mi esposa Marby, que todavía no está aquí con nosotros, anda repartiendo a los niños con los abuelos para poder estar con nosotros acá. A nosotros nos encanta salir a caminar cuando vamos de viaje, lo que se dice en inglés hiking, a caminar en medio de la naturaleza. Y uno de los lugares que más nos gusta a nosotros a ir a caminar es cuando estamos en California, en medio de los bosques. Pero si usted ha notado, la bandera de California tiene un emblema. ¿Se recuerdan cuál es? El oso. Y si hay algo que yo le temo es a los osos. Lo que es estar caminando en medio de la naturaleza y encontrarnos con un oso. Gracias al Señor que nunca ha sucedido. Y oro que el día que suceda no salga corriendo más rápido que mi esposa. Pero hubo dos amigos que estaban caminando en medio del bosque, en medio de la naturaleza, y aparece lo que nadie quisiera que apareciera. Aparece un oso. Y los dos amigos miran al oso y empiezan a caminar rápido, y el oso los mira a ellos y empieza a caminar rápido, y ellos caminan más rápido, y el oso está caminando detrás de ellos. Pero de repente uno de los amigos se detiene y se quita la mochila y empieza a sacar de la mochila unos zapatos, unos Brooks, no unos Nike, ¿verdad, pastor? Unos Brooks, que son los mejores para salir corriendo. Y el amigo le dice, ¿pero qué tú estás haciendo? ¿Qué haces? Me estoy cambiando los zapatos. Y el amigo le dice, pero tú sabes que no vas a poder correr más rápido que el oso. Y el amigo, ahí cambiándose los zapatos, lo mira y le dice, yo lo sé, solamente voy a correr más rápido que tú. Y la realidad es que hay veces andamos con alguien y podemos separarnos, pero en la salvación, si hay algo que nunca se aparta de la realidad de la regeneración, es la santificación. Y es lo que vamos a ver en el día de hoy. El tema de esta sección es la santificación. Y la santificación es el proceso de ser más como Cristo en la práctica, lo que somos ya en posición en Él. En Él somos santos, somos amados, hemos sido justificados, hemos recibido la santidad de Cristo, su perfección. Delante del Padre, el Padre nos ve como perfectos, pero sabemos que lo que somos en posición, todavía en la práctica hay mucho por recorrer. Y la santificación tiene que ver con cerrar esa brecha de lo que somos en posición, que sea una realidad de lo que vivimos día a día como creyentes. La santificación incluye el proceso progresivo donde aprendemos a lidiar con la presencia del pecado, a batallar el pecado. Hemos sido librados de las consecuencias eternas del pecado, pero todavía la presencia del pecado está. La santificación tiene que ver con ese proceso donde Dios nos va conformando más y más a la imagen de Jesucristo. El nuevo nacimiento y la santificación siempre viajan juntas, son inseparables. Es imposible una sin la otra. Yo diría como que es como el tráfico aquí en Miami en la mañana. Es imposible escaparte del tráfico, ¿verdad? Bueno, es imposible haber sido regenerado y no ser santificado. Para el cristiano, el nacer de nuevo y permanecer sin crecer no es una opción. Leemos en Efesios capítulo 5 un pasaje muy conocido donde Pablo nos recuerda que Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Pero el versículo no termina ahí. Para santificarla,
habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. La pregunta es, bueno, ¿qué está haciendo Dios ahora en la vida del cristiano, en la vida del creyente, en aquel que ha nacido de nuevo, en aquel que sus pecados han sido perdonados, en aquel que es recipiente de vida eterna? Pero Dios lo está santificando. Hebreos 12 dice que el Señor al que ama, disciplina y azota. Y a todo el que recibe por hijo, sé que es para vuestra corrección que sufrís, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo hay quien su padre no discipline? O en otras palabras, ¿qué hijo de Dios no es santificado? Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Así que concluimos que todos los hijos de Dios, todos los hijos legítimos son santificados, son moldeados. El fruto de la salvación lo vemos en la santificación. Si no estás siendo santificado, probablemente no has sido salvado. El pastor Otto concluía exhortándonos a nosotros que nos preguntáramos, ¿realmente somos salvos? ¿Realmente hemos nacido de nuevo? Bueno, la santificación apunta a esa realidad. El que no quiere ser santificado no ha probado la dulce gracia salvadora. No hay algo que produzca más gozo en la vida del creyente que ser santo. No hay más felicidad que ser como Cristo. Primera de Tesalonicenses 4:7 dice que Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. ¿No? De ahí que el llamado de Dios a la salvación va acompañado con la santificación. Ahora, a diferencia de la salvación es obra exclusiva de Dios. A diferencia de la salvación, en la santificación hay una parte que le toca al creyente. Y eso es importante. Si algo hemos estado orando por esta conferencia es que el creyente crezca en su entendimiento teológico en cuanto a la salvación. Que la salvación va mucho más allá de algo con lo cual nosotros estamos de acuerdo. La salvación es una transformación del alma. Gálatas 5:16, por ejemplo, vemos un mandato de andar por el Espíritu. Así que a ti y a mí nos toca tomar la decisión consciente de caminar en el Espíritu. Vemos Pablo al Timoteo dándole también esta exhortación en 2 Timoteo 2:22. Huye pues de las pasiones juveniles. Pero le tocaba a Timoteo huir de esas pasiones juveniles. Y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. Decía Daniel Block que la santidad se define por acciones observables. Las personas son lo que hacen. La santificación demanda, exige, requiere una respuesta del creyente. Pablo decía, la gracia de Dios en mi vida no ha sido en vano, en 1 Corintios 15. Así que vemos que la gracia de Dios, la gracia que nos salva, es la misma gracia que nos va transformando. Vamos a abrir nuestras Biblias en Filipenses capítulo 2. Vamos a estar en Filipenses capítulo 2.
Dos versículos solamente, versículo 2 y versículo 13. Pablo, escribiéndole aquí a la iglesia en Filipos, le dice: así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Y si le gusta tomar notas, el título que le he puesto a esta predicación es Ocupaos en vuestra salvación. Y vamos a ver dos aspectos de esta realidad. Vamos a ver en el versículo 12 la parte humana y en el versículo 13 vamos a ver la ayuda divina. La parte humana y la ayuda divina. Pablo comienza en el versículo 12 dirigiéndose a esta iglesia local como amados. Esta palabra amados viene de la raíz, el amor ágape, ¿no? Aquellos que han sido recipientes del amor salvífico de Dios, aquellos que Dios ha elegido desde antes de la fundación del mundo para ser recipientes de ese amor salvador. Así que amados aquí describe no solamente a los creyentes en Filipos, sino por extensión a cada cristiano. Porque cada uno de nosotros que hemos creído en Cristo sabemos que lo amamos a Él porque Él primero nos amó a nosotros. Amados es sinónimo de poseer vida eterna, de haber nacido de nuevo. Y es un término que Pablo usa en sus cartas, en Romanos capítulo 1, versículo 7, dice: a todos los amados de Dios que están en Roma, refiriéndose a la iglesia en Roma, dice, llamados a ser santos. En 2 de Corintios él escribe, por tanto, amados nuevamente, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y a la iglesia en Éfeso le escribe en el capítulo 5, versículo 1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Ahora, note ahí que en Filipenses amado está en plural, ¿verdad? Esto describe a cada creyente y está dirigido a todos los creyentes. Así que lo que vemos aquí, el mandato, la exhortación es para todos los creyentes. Dile a tu vecino, es para todos. Ahora, amados es un término número 1 de consuelo. Y esto es importante porque el llamado a la santificación realmente que es una gran batalla, es una gran lucha. Y nosotros necesitamos recordar para que cuando fallemos no nos consuma la tristeza, necesitamos recordar de que ya somos amados, para que nos levantemos, para que la santificación la veamos a través de los lentes del amor de Cristo por nosotros, que ya Él nos ha amado. Y segundo, es un término no solamente de consuelo, sino también de ánimo, para que cuando estemos viviendo en santidad, procuremos y prosigamos la santidad, en pos de la santidad. Pablo dice en el versículo 12, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, continúen, ocúpense, como lo han estado haciendo en vuestra salvación. Esto es crucial. El término amados a veces lo pasamos por alto y queremos entrar en el verbo principal del versículo 12 o de esta sección, que es ocuparse en la salvación.
Pero no vamos a ocuparnos en nuestra salvación si no estamos anclados en Cristo Jesús, si no estamos bien identificados con nuestro Salvador. Y los filipenses, en su esfuerzo por procurar la santidad, ellos iban a tener momentos de desánimo, ¿verdad? En su intento, en su responsabilidad. La vida cristiana no es así una línea recta, progresiva. La vida cristiana es con altos y bajos. Y necesitamos recordar de que somos amados. Y los filipenses necesitaban recordar, primero que todo, que ellos eran amados. Y Pablo continúa, ocupados. Cuando uno habla, a veces en círculos reformados, cuando tenemos una teología de la salvación reformada, que sabemos que es por gracia, a través de la fe, que es obra de Dios exclusivamente, y cuando hablamos con palabras como estas, esfuerzo, responsabilidad, compromiso, rendimiento, las personas empiezan a sudar. ¿Cuál es la responsabilidad del cristiano? Según aquí Pablo nos está enseñando en Filipenses capítulo 2, versículo 12. Noten que no dice, gánate tu salvación, sino ocúpate en tu salvación. Ya ellos son amados. De hecho, mire el capítulo 1, versículo 1, dice, a todos los santos en Cristo Jesús. Ya ellos son santos en Cristo Jesús, en posición. Muy parecido a lo que Pablo le dice a la iglesia en Corinto, a los santos llamados a ser santificados. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Ellos ya son salvos. Por lo tanto, porque eres salvo, ocúpate en tu salvación. Tú no tienes que ganarte la salvación. Tú no tienes que tratar de retener la salvación, tú no tienes que recuperar tu salvación, tú no tienes que mejorar tu salvación, tú no tienes que modificar tu salvación, pero sí tienes que ocuparte en tu salvación. La salvación es un regalo de Dios, ¿verdad? Que nosotros recibimos. Dice Juan 1:12, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les da el derecho, la potestad de ser llamados hijos de Dios. La salvación no es una recompensa que ganamos, por eso dice que el que cree, Romanos 4, en aquel que justifica, su fe le es contada por justicia. La salvación es un regalo, pero de la santificación, decía el doctor Lloyd Jones, la santificación no es un don para recibir. Más bien, algo que debe elaborarse a la luz de la salvación. Martin Lloyd Jones decía, es un imperativo, es un mandato. Así que el texto de Filipenses capítulo 2 nos enseña que ser cristiano, que ser salvo, es sinónimo ahora de tener nuevas responsabilidades. La fe no solamente se cree, se vive. Por eso Pablo dice, ocupaos. Y no es un deseo, una sugerencia de parte de Dios o una opción, es un mandato. Es un imperativo en presente continuo. Esto debe describir la vida del creyente a lo largo de su vida en su peregrinaje como cristiano, hasta que esté con el Señor. Yo digo que no hay vacaciones de la vida cristiana. La persona cristiana nunca deja de ser cristiana. La persona salva no deja de ser cristiana cuando va a trabajar o cuando está en el tráfico.
Bueno, a veces aquí en Miami algunos salvos se comportan como no salvos en el tráfico. Especialmente si estás manejando por el Palmetto. Ahora, ocuparse en la salvación requiere derramar algunas gotas de sudor. Hermanos, escuche bien, necesitamos ser intencionales cuando se cuando se habla de la santificación. Necesitamos ser intensos en esto. Pablo le decía a Timoteo, disciplínate a ti mismo para la piedad. Y el cuadro ahí, la imagen es de aquellos que se preparaban para competir en las Olimpiadas. O esa idea del gimnasio donde tú vas a sudar. Usted no ha visto que hay personas en el gimnasio sentados en una bicicleta tomándose una Coca-Cola y ahí con los pies. Esas bicicletas sentados, no ni parados. No, eso no describe bien nuestra responsabilidad. Necesitamos gastar energías en esto. Pedro escribe su segunda carta por esta razón. ¿Por qué razón, Pedro? Porque hemos sido salvados, porque el Señor nos ha amado. Por esa razón, dice, obrando con toda diligencia, añadir a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio perseverancia. Y dice, y a la perseverancia, piedad. Que en inglés suena mejor, godliness. Tú tienes que ocuparte en tu salvación. Necesitamos ocuparnos en nuestra salvación. Esta gran salvación que tenemos. Aquellos que entienden mejor la salvación son los que más deberían estar ocupándose en su salvación. Es lo que nos dice Juan, en 1 Juan 3:3, que todo el que tiene esta esperanza puesta en él se purifica. Si usted es salvo, usted va a ocuparse en su salvación, usted va a desear ser transformado. Juan nos dice, así como Él es puro, hemos sido hechos participantes de la naturaleza de Dios. Y Dios es un Dios santo. Por lo tanto, si Él es santo, nosotros, ¿qué nos va a caracterizar al creyente? Aquellos que han sido participantes de su naturaleza. La santidad. La salvación en una persona se hace evidente en cómo vive. No con el propósito de nosotros ganarnos la salvación, sino porque hemos sido salvados. Hemos sido salvados. Ahora, ocupados en el griego implica hacer evidente afuera lo que ya sucedió adentro. Por eso dice ocupados en y no de. Así que no es algo despegado de uno. No es como si la salvación estuviera fuera de uno. Él ha venido a morar en uno. Somos templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Dios ha venido a tomar residencia en uno. Y el Espíritu Santo no ha venido a tomar residencia en uno para tomar una siesta. Él ha venido para santificarnos. Él está obrando en cada uno de los hijos de Dios para santificarnos. La traducción de ocupaos en, del griego al español, realmente que no le hace justicia. Y todo el mundo que predica este pasaje siempre se auxilia del inglés, porque en el inglés se capta mejor la idea y es work out. Es esa idea donde tú estás mostrando lo que ya es una realidad en ti. Tú no estás tratando de hacer una importación de obediencia a tu vida, sino que va a fluir de la realidad de lo que Dios ya ha hecho en tu vida. Por eso dice, ocupados en vuestra salvación, en esa salvación que ya está en ti.
Es hacer evidente, ocupados es hacer evidente lo que Dios ya está haciendo adentro, lo que Él ya ha hecho en la vida del creyente, que le ha dado vida. Es de adentro hacia afuera, no de adentro, no de afuera hacia adentro. Lo primero que Dios hace en nuestras vidas es regenerarnos, ¿verdad? Él nos da una nueva naturaleza, un cambio de naturaleza, porque sin un cambio interno no hay cambios externos. Y a veces quisiéramos cambiar el comportamiento de las personas, pero no se trata acerca de parches. El Evangelio habla acerca de un cambio de naturaleza, para que entonces podamos vivir de una manera digna del Evangelio. Pero eso no va a ser posible si primero el Señor no nos cambia. Ahora, aquel que Dios cambia va a empezar a vivir a la luz de ese cambio. Y ha sido llamado que en su práctica ahora vaya cerrando esa brecha de lo que ya es a lo que ha sido llamado a ser en la práctica, en su diario vivir. Por eso, iglesia, ocupaos en vuestra salvación. Ya está en nosotros. Ocuparse es fruto de haber sido salvado. Es el producto, no la raíz. Es el fruto. Como seguidores de Jesús tenemos la obligación de ocuparnos en nuestra santificación. La santificación para el creyente es de primera importancia. Esto no es una opción. Para el creyente. Ningún cristiano va en el asiento de atrás en la santificación. En la santificación todos vamos al frente, al lado de Dios. Dios obrando y nosotros respondiendo a la obra que Él ha hecho en nuestras vidas y está haciendo. Noten que dice, ocúpate en tu salvación. Resaltando ahí la responsabilidad individual y personal por tu crecimiento espiritual. No dice, ocúpate en la salvación de tu esposa. No dice, ocúpate en la salvación del pastor. Ocúpate en tu salvación. Está hablando directamente a cada creyente, a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque yo no puedo vivir la salvación por otra persona. Cada creyente es responsable por sus logros y cada creyente es responsable por sus fracasos. No podemos triunfar por otros, como tampoco podemos culpar a otros por nuestra desobediencia. Y que el Señor nos libre de culpar a otros por nuestro estado espiritual. Y a veces que nosotros como cristianos culpamos a los demás. Pastor, es que no me llamaron. Nadie me llamó, por eso yo estoy así. Señor, hicieron un evento por ahí, pero nadie me invitó. Y por eso estoy así amargado y murmurando. Si algo no anda bien en tu vida, no culpes a otros. Ocúpate en tu salvación. Ahora, la pregunta que surge de este pasaje, bueno, Pablo, ¿cómo nos ocupamos en nuestra salvación? ¿Cómo yo me ocupo en mi salvación? Simplemente él menciona dos cosas. Lo primero es obediencia. Él no le está diciendo algo que ellos no hayan estado haciendo. Fíjense que le dice en el versículo 12, tal como siempre habéis obedecido, porque ser cristiano es sinónimo de obediencia. Jesús decía, si me amas, ¿qué vas a hacer? Vas a obedecer sus mandamientos. Así que la obediencia parte de una profunda gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros. Fe en Cristo se hace evidente en obediencia a Cristo. Apocalipsis 14 dice, aquí está la perseverancia de los santos.
¿Y cómo se ve la perseverancia de los santos? Dice que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Eso describe el creyente. Fe en el Señor y obediencia a su palabra. Y la palabra obedecido ahí tiene un término militar. La idea es de un soldado que está subordinado a su Señor. Esto habla del señorío de Cristo sobre nuestras vidas. Todos aquellos que Cristo es su Señor, eso se va a hacer evidente en obediencia al Señor. Subordinados a su palabra. Él habla y nosotros obedecemos. Juan 10 dice que las ovejas escuchan su voz y se mandan a correr. ¿Qué dice? Y le siguen. Corren de los falsos maestros. Por eso hay que predicar a Cristo. Las ovejas de Cristo van a escuchar la voz de Cristo. No solo para salvación, eso es importante, sino que eso describe toda su trayectoria como creyente. Si tú eres oveja, tú vas a seguir a Cristo. Si tú no eres oveja, en algún momento se va a hacer evidente en que vas a dejar de obedecer a Cristo. La salvación exige obediencia. Para ser santificados necesitamos obedecer. Necesitamos obedecer. Esto no ocurre sentado en el sofá de la casa, viendo películas. Tú no te levantas al otro día más santo. ¿Qué santo me siento hoy? La santificación ocurre a través de nuestra vida. Es un proceso que comienza desde el momento que el Señor nos salva hasta el momento que nosotros somos glorificados. Estamos siendo ahora santificados. Y cuando estemos frente a Él seremos como Él es. Nosotros quisiéramos a veces, y seamos sinceros, la iglesia hay que ser sinceros, a veces nosotros quisiéramos que la santificación sucediera por arte de magia. Déjeme orar ya más santo. O quisiéramos que la santificación ocurriera en conferencias. Y estamos de conferencia a conferencia, a conferencia, a conferencia. La santificación ocurre no con los fuegos artificiales, sino en el diario vivir en obediencia al Señor día a día, en la rutina, cuando me levanto, cuando voy al trabajo, cuando estoy con los niños, cuando vengo al servicio. Es algo continuo que debe ocurrir en la vida del creyente. Y requiere obediencia a su palabra, requiere que nos mantengamos en obediencia. Y a veces hay cristianos que se preguntan, pero no sé, es que sigo luchando con esto y no veo cambios. Bueno, ni estás leyendo la Biblia, ni oras, ni estás obedeciendo su palabra. Y quieres que el pastor, por arte de magia, te dé un consejo y de repente has sido transformado. Obediencia a su palabra. Juan 17:17, Cristo oraba al Padre y Él oraba diciendo, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Somos santificados a través de la obediencia a su palabra. Así que, ¿cómo me ocupo de mi salvación? Primero, obediencia y segundo, reverencia. Miren, el versículo 12, él continúa diciendo que debemos ocuparnos en nuestra salvación. Ahora, ¿cómo luce? Con temor y temblor. ¿Ustedes saben cuál es el problema en la iglesia cristiana? ¿Cuál es tu problema y cuál es mi problema? Nuestro problema no es falta de ánimo. Nuestro problema no son las circunstancias. Nuestro problema es falta de reverencia.
Y la obediencia no se puede separar de la reverencia. En el momento que nosotros separamos la reverencia y la obediencia, y lo que nos está motivando a nosotros son otras cosas, esa obediencia no va a durar mucho. En algún momento va a parar. Este versículo demanda seriedad aquí. Como se puede decir, este es el momento de un silencio santo. Un silencio que incomoda, donde el pastor hace una pausa prolongada, intencional, para meditar en esto. No se puede crecer. No se puede madurar, no vamos a tener victoria sobre el pecado, tomando la vida cristiana con ligereza. Como se dice aquí en Miami, tranquilo y tropical. ¿No has escuchado eso? Take it easy. No hay tal cosa como take it easy en la vida cristiana. Tiene que ser intensa, con temor. Esto habla de una comprensión sobria de la redención. Porque lo que Pablo ha estado hablando hasta ahora ha sido de la obra de Cristo, que como Él siendo igual a Dios, no estimó ser igual a Dios, sino que se despojó y bajó y se hizo siervo y fue hasta la cruz por nosotros, sus enemigos. A la luz de todo eso, nosotros entonces, con temor y temblor, nos ocupamos en la salvación. Esto está hablando aquí de que el creyente ha ponderado, ha meditado, se ha sentado a pensar y a meditar y dejar que su alma sea inundada con la realidad del amor de Cristo por pecadores como tú y como yo. Que cómo es posible que Él nos haya lavado los pies. El amo a los esclavos. Ahora, el temor aquí va mucho más allá de lo intelectual, porque es un temor que dice Pablo que estremece todo tu ser. Dice, con temor y temblor. Así que es una realidad en uno, es esa gracia que no es en vano, que nos lleva a nosotros no solamente a estar admirados y asombrados de su gracia, sino que ahora que produce en uno santidad. Produce que nosotros nos ocupemos en nuestra salvación. Así que temor y temblor describe la actitud y el proceder de aquel que toma verdaderamente en serio a Dios. Así que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Y yo le digo siempre a la iglesia que el temor a Dios es tomar a Dios en serio. Cuando tú realmente tomas a Dios en serio. Así que mirando el ejemplo supremo, la humillación y exaltación de Cristo, dice Pablo, ocúpate en tu salvación. Ocúpense en vuestra salvación con obediencia y con reverencia. Esa es la parte humana. Ahora, número 2, la ayuda divina. Y no se asusten que esta parte es más corta. Dice el versículo 13, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Y aquí Pablo resalta algo importante. Porque en el versículo 12, él les está exhortando a ocuparse en su salvación y les dice, amados míos, tal como siempre lo habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia,
Ocúpense de su salvación. ¿Por qué? Porque tanto cuando yo estuve entre ustedes como ahora que no estoy entre ustedes, siempre ha sido Dios. Ha sido Él el autor. Ha sido Él el que ha estado obrando en ustedes. Él es el que ha producido en ellos el querer como el hacer. Y esta es una buena noticia. La seguridad del creyente es que Dios es quien obra en ti y en mí. En cada uno de sus hijos. Burkfoot decía que la santificación consiste fundamentalmente y principalmente en una operación divina en el alma. Por eso que mientras Dios va obrando dentro, nosotros vamos haciendo evidente eso afuera. Por eso dice, work out. Ocúpense, hagan evidente lo que Dios ya está haciendo en vosotros. Y noten ahí en el versículo 13 que dice que Dios obra. No dice que Dios obró o que Dios va a obrar, sino que Dios está obrando en tiempo presente continuo. Esto es el estado que describe al que ha nacido de nuevo, aquel que es salvo. Dios está obrando continuamente en su vida para conformarlo a la imagen de Jesucristo. Steve Lawson dice que Dios nunca detiene su ministerio de santificación en nosotros. Ahora, noten que Pablo dice que Dios es quien obra en vosotros. Esos vosotros son los mismos que él describe en el versículo 12 como los amados. En vosotros, en ti, en mí, en cada creyente. Pero no es hasta que nosotros nos ocupamos en nuestra salvación que notamos que Dios ya estaba obrando en uno. Él dice que lo obra el querer como el hacer. Dios suple la habilidad y Dios suple la motivación para ser santificados. Nosotros respondemos a lo que Dios ya está haciendo, pero tenemos que responder. No pierdan eso de vista. Necesitamos responder. Necesitamos ocuparnos en la salvación. Y me encanta cómo Pablo termina este versículo 13. Dice que él hace todo esto para su beneplácito. Para Dios, obrar en la vida del creyente no es una molestia, es un deleite. Es lo que Dios desea para cada uno de sus hijos. Dice que en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 2, que es la voluntad de Dios, nuestra santificación. Él desea, Él obra. Ayer estábamos cantando para cerrar la primera sesión este himno que me recordó de lo que Pablo dijo aquí. El himno que se titula Él me sostendrá, dice, Él se goza en quien salvó. Él se goza en quien salvó. Él me sostendrá. Ante Él precioso soy, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardará. Alto precio Él pagó. Él me sostendrá. Qué hermoso y qué aliento es saber que Dios no nos ha ordenado aquí hacer algo que Él mismo ya no está haciendo en nosotros. Dios obrando en nosotros para lograr la santificación en el creyente. Eso Pablo decía en el capítulo 1. Miren el versículo 6 del capítulo 1 de Filipenses. Pablo decía, estando convencido precisamente de esto,
que el que comenzó, tiempo pasado, en vosotros la buena obra, la perfeccionará, presente, hasta el día de Cristo Jesús, futuro. En el momento de la conversión, Dios comenzó una obra en ti, que está llevando a cabo, que ahora hemos sido nosotros invitados. Qué privilegio saber que nosotros hemos sido llamados a participar en esta salvación. La santidad es el privilegio supremo del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque a medida que vamos siendo santificados, nos vamos asemejando más a Él. Es un privilegio y afecta a todos los aspectos de la vida cristiana. La salvación viene acompañada con santificación. Son inseparables, a diferencia de ese amigo que iba a salir corriendo porque venía un oso. La santificación siempre está con la salvación y la salvación siempre está acompañada con la santificación. Dios nos santifica. Por lo tanto, iglesia, ocupaos en vuestra salvación.